Muy buenos días a todos, es un placer compartir la moderación de Frente a Frente hoy con el conferencista del Colegio Interamericano de la Defensa en Washington, don Omar García, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, Omar. Bueno, encantado. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Nos acompaña también el comisionado presidencial para la defensa de la soberanía y contra las zonas de empleo económico sede de nuestro país, don Fernando García. Don Fernando, bienvenido. Mucho gusto. Es un placer tenerlo aquí también en el programa. Ya en un momento estará conectado con nosotros el analista internacional especialista en temas de seguridad, violencia y narcotráfico. Y además, mire usted, lo dejo para otro momento, desde Quito, Ecuador, don Fernando Carrión. Atentos, ya tendremos la conexión. Me dice ya la producción que los tenemos a los tres invitados que estarán vía Zoom. Les hablaba de don Fernando Carrión desde Quito, Ecuador. Don Fernando, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo cordial a ustedes y una gratitud por la invitación. Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA. WOLA es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. ¿Qué tal, Ana María? Hola, buenos días, Renato. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Igualmente para todos nosotros aquí en Televicentro, Ana María. Y el exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia y Manejo de Crisis de Bogotá, don Hugo Acero, estará también ya en cuestión de minutos. Lucecita, el título del programa que tenemos esta mañana, por favor, buenos días. Buenos días, licenciado Renato, nuestros invitados, televidentes, el tema de hoy miércoles. ¿Qué busca Estados Unidos con el despliegue militar en las costas venezolanas? Esa es la pregunta de hoy. Usted puede enviar su comentario, su opinión al 9773-6065. Ese es el número de WhatsApp de Frente a Frente y también a través de cada red social, @FrenteAFrenteHN. ¿Qué busca Estados Unidos con el despliegue militar en las costas venezolanas? Envíenos su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Sobre esto se pronunció el expresidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. Será parte del debate esto en los próximos minutos. Ya tenemos la conexión con don Hugo Acero, exsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia y Manejo de Crisis en Bogotá. Hace algunos años fue el secretario de Seguridad. Sí. Bienvenido, don Hugo, es un placer tenerlo. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. La pregunta del programa hoy, ¿qué busca Estados Unidos? ¿Qué busca Estados Unidos ante su presencia militar en las costas colombianas? He hecho un resumen de lo que muchos analistas en América Latina dicen, que la estrategia del presidente Donald Trump combina objetivos contradictorios. Presionar militarmente a Maduro mientras busca su cooperación en la repatriación de migrantes venezolanos y oportunidades para las multinacionales del petróleo. La administración de Donald Trump ha intensificado en los últimos días lo que era el mayor despliegue naval estadounidense en el Caribe de las últimas décadas, con más de 7 embarcaciones de guerra, 2 submarinos nucleares y cerca de 9.000 hombres que van camino o ya están posicionados en aguas próximas a Venezuela. Aunque el Pentágono sigue insistiendo en que el objetivo de la operación es el combate contra los carteles de drogas y redes criminales designados recientemente como organizaciones narcoterroristas, la magnitud de la fuerza ha encendido las alarmas sobre un posible escenario de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces vamos a comenzar con nuestros invitados que están vía Zoom. Después escucho la opinión de los nuestros acá, y voy a comenzar con don Fernando Carrión. ¿Qué busca Estados Unidos con ese despliegue militar, don Fernando Carrión? Bueno, yo creo que eso es muy claro, es reemplazarle a Maduro de la presidencia de la República de Venezuela, para lo cual está utilizando el pretexto del narcotráfico
y, como ustedes están describiendo, con una presencia, con un despliegue militar que nunca habíamos visto en el territorio de América Latina, de Sudamérica, con buques, submarinos y aviones. Le había dado 4 días al presidente Maduro para que se retire del cargo, y la verdad es que han transcurrido ya los 4 días y hasta ahora eso no se ha producido, de tal manera de que pues hay una gran incertidumbre de cuál podrían ser el desenlace en los próximos días. La misma pregunta para don Hugo Acero. ¿Qué busca Estados Unidos con esta presencia militar en las costas venezolanas? Don Hugo. Buenos días. La verdad es que diría que varios los objetivos. Seguramente no va a haber una intervención directa como sucedió en Panamá, en donde también hubo un despliegue amplio de fuerzas en la época de Noriega, cuando estaba y fue llevado, detenido a los Estados Unidos y juzgado. Desde luego el tema del narcotráfico les facilita una muy buena disculpa, pero si fuera solamente eso bastaría con algunos guardacostas a lo largo y ancho también de la frontera con los Estados Unidos, si el tema es de movilidad fluvial o digamos a través de mar, pero allí digamos hay una presión específica particularmente sobre el régimen de Maduro. Y busca 2 cosas, diría que de manera particular. No creo que haya una intervención directa en territorio venezolano, eso crearía un problema muy grave, no solamente desde el punto de vista de gobernabilidad y de mantenimiento y de recuperación de democracia en Venezuela, pero lo que sí busca es que internamente pues haya alguna presión, tanto de amigos como de opositores al régimen, que planteen la salida de Maduro. Lo otro es establecer negocios particulares. El tema de migrantes, por ejemplo, está sobre la mesa, pero de hecho, digamos, la justicia norteamericana va a seguir, sobre todo durante este gobierno, con el acopio de información sobre Maduro y los líderes en torno al narcotráfico. No en vano, 2 líderes importantes de los Estados Unidos de Venezuela están detenidos por narcotráfico en Estados Unidos. Seguramente han entregado muy buena información. Seguramente también lo están haciendo los hijos del Chapo y lo están haciendo otros narcotraficantes, pero esos expedientes ya se habían abierto desde la época de Biden, sino simplemente se habían aplazado, pero van a continuar con esas estrategias presionando el cambio de régimen político en Venezuela, y es precisamente buscando la salida de Nicolás Maduro y su gente. Miren ustedes el poder militar que está desplegando Estados Unidos en el Mar Caribe. Ahí lo tienen en pantalla. Barcos anfibios, destructores, aviones, submarinos y 4.500 marinos en la operación de presión de Washington contra estructuras de narcotráfico cerca de las costas venezolanas. Pero ya ahora se ha actualizado la cifra, que podrían ser 9.000 militares. Aquí está el buque de asalto anfibio que ha sido desplegado, de 41.000 toneladas, es la capacidad máxima de peso. Capacidad aérea de este buque hasta 30 aeronaves. El armamento que posee este buque, misiles, cañones. Y luego aparece el buque de transporte anfibio San Antonio, con capacidad máxima de peso de 25.000 toneladas, capacidad aérea 4 helicópteros CH-46, aeronaves convertibles, 2 cañones de proximidad de 30 milímetros, 2 lanzadores de misiles para defensa aérea, alrededor de 1.000 tropas entre tripulación, 14 vehículos anfibios, lanchas de desembarco, 2 de colchón de aire, 1 convencional, también este destructor que ven en pantalla, que tiene un desplazamiento de 8.230 a 9.000 toneladas, capacidad aérea para muchos helicópteros, y tiene también en el armamento misiles hasta 96 por buque sistema, defensa
y ataque simultáneo de largo alcance. Aviones de patrulla y reconocimiento P-8A Poseidón. Ahí ven ustedes los aviones que están siendo desplazados. Unidad expedicionaria de marines número 22, 4.000 marines, vehículos anfibios, artillería, fuerzas de reconocimiento, helicópteros, aviones B-22, un submarino nuclear con capacidad, propulsión nuclear, largas misiones sin abastecer combustible, armamento, torpedos pesados y misiles de crucero, función principal, operaciones de reconocimiento, patrulla, ataques de precisión, navales o terrestres. Y ya les voy a decir con qué cuenta Venezuela. Pero antes, analistas militares advierten que la magnitud del despliegue recuerda episodios como el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, que derivó en la escalada militar en Vietnam, o la invasión de Panamá en 1989, cuando más de 27.000 soldados estadounidenses derrocaron al general Manuel Noriega, acusado también de narcotráfico. Otros expertos, lo que les decía al comienzo, señalan que la estrategia de Trump combina objetivos contradictorios: presionar militarmente a Maduro mientras busca su cooperación en la repatriación de migrantes venezolanos y oportunidades para las multinacionales del petróleo. Al mismo tiempo señalan como la estrategia podría estar encaminada a provocar un golpe interno contra Maduro o algún tipo de insurrección que Washington podría respaldar con el despliegue militar que está amasando en las costas venezolanas. En cualquier caso, la movilización y su fin último ha abierto un intenso debate jurídico en torno a su legalidad en el ámbito interno y el derecho internacional. Ana María Méndez, ¿tú qué crees? Bueno, nadie sabe el desenlace de esto, pero en tu visión de América Latina, ¿qué es lo que más cercano te parece a lo que pueda suceder en los próximos días con la presencia militar estadounidense ahí en las costas venezolanas? A ver, aclaro, no soy una experta militar y tampoco en seguridad, pero sí sigo, desde Bola seguimos muy de cerca cuál es la política de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental, particularmente Venezuela y especialmente también Honduras. Hemos señalado en repetidas ocasiones que el uso de la fuerza militar estadounidense para combatir a los cárteles, al narcotráfico, de alguna manera está condenado al fracaso. ¿Por qué? Porque yo creo que no tiene un enfoque claro. Es decir, el objetivo no está claro si busca eliminar un grupo específico, todo el crimen organizado o destruir laboratorios, por ejemplo, de producción de droga. Además, creo que ignora un poco el tipo, llamémosles adversarios, ¿no? De estos grupos criminales. Creo que es importante tomar en cuenta que los cárteles no son insurgencias, ni grupos terroristas con un arraigo ideológico, y su finalidad es principalmente el lucro y no desafiar al Estado, ¿no? Entonces, ellos operan combinando sobornos con violencia, lo que llaman plata por plomo, y tratan tratarlos de enfrentarlos con una lógica militar, ignora esa compleja dinámica de corrupción y penetración institucional. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de fracasos históricos y principalmente los altos costos políticos y sociales que esto conllevaría. Desde Bola pues hemos propuesto rutas distintas en donde instamos a centrar, que el Estados Unidos debe centrarse en romper estructuras de corrupción, fortalecer la institucionalidad de la buena gobernanza, y obviamente en última instancia reconsiderar la lógica prohibicionista que hace que los mercados criminales, especialmente el narcotráfico, sea tan rentable. Gracias, Ana María. Miren ustedes, he hecho una recopilación de todo lo que se está firmando en América Latina y Estados Unidos en este momento. Toda la capacidad militar que está desplegando Estados Unidos en las costas venezolanas. Enviar este tipo de contingente para luchar contra los carteles y detener lanchas rápidas es el equivalente a presentarse con un cañón a una pelea con cuchillos. Decía recientemente una fuente militar citada en un reporte del diario The New York Times. Jane Stavridis, jefe del Comando Sur,
precisamente el órgano que lidera este operativo lo puso en estos términos: solo con enviar a los 3 destructores frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está llevando una seria capacidad de ataque terrestre, con sofisticadas capacidades de inteligencia, 6 helicópteros de última generación, miles de marineros y un sistema avanzado de mando y control para ejecutar operaciones antidrogas en el mar. Nos quedamos, es que simplemente quiere negociar el asunto de los migrantes o hacer negocios con Venezuela, o se trata, Fernando García es uno de los prominentes miembros del gobierno que preside Xiomara Castro, o se trata de una invasión para quitarle el poder a Nicolás Maduro. ¿Qué piensa usted? Muchas gracias. Le agradecería que me permitiera leer un texto como telón de fondo. Muy bien. Transparencia en el gobierno. Un gobierno popular en un pueblo sin información o sin los medios para adquirirla no es sino el prólogo de una farsa o una tragedia, o tal vez de ambas. El conocimiento gobernará siempre sobre la ignorancia, y un pueblo que quiere gobernarse a sí mismo debe armarse con el poder que el conocimiento confiere. El expresidente de los Estados Unidos, James Madison, 1822, lo cual nos llama a la necesidad de que, tal como usted lo está pretendiendo hacer, y lo hace, debemos de profundizar en el conocimiento. ¿Qué es lo que sucede ahorita? El mundo está ante muchas incertidumbres. Incertidumbres frente a Canadá, frente a Groenlandia, frente a Panamá, frente a tantos elementos como Ucrania, etc. Perdón, entonces no es solamente Venezuela, sus múltiples riquezas, el petróleo, los negocios, los migrantes o el terrorismo con el que califican el narcotráfico, la actividad de la narcoactividad en general, porque hay también lavado de activos, y en Estados Unidos, sino que también lo que califican como una dictadura. Entonces es un conglomerado de elementos los que están en el ajedrez político internacional, y eso tenemos que tomarlo en debida consideración. Pero cuidado con las comparaciones indebidas. Por ejemplo, se hace referencia a la invasión a Panamá del 20 de diciembre del 89 contra el general Manuel Noriega, operación llamada Causa Justa, pero ahí intervinieron 27,000 soldados de Estados Unidos, tal y como usted lo leyó, pero intervinieron divisiones aerotransportadas, infantes de marina, Ranger, fuerzas especiales, fuerza aérea, aviación, blindados y la naval. 27,000 soldados frente a 7,000, 4,000, 9,000, que son las 3 cifras que se han dado, frente a un país que tiene 10 veces más de población y 10 veces más de kilómetros cuadrados, como es Venezuela. Entonces, de plano que no se trata de una invasión, porque una invasión, lograr una cabeza de playa, una cabeza de puente, como llaman los militares, es una cosa, pero mantener el dominio sobre un territorio es otra cosa mucho más diferente. Indiscutiblemente que el despliegue naval puede limitar las lanchas de rápida velocidad, que se han usado mucho en el narcotráfico, pero lo más importante sería colocarla en el Pacífico de Centroamérica, porque es por ahí por donde se ha desplazado ahora las nuevas rutas de la narcoactividad, por mar y por el Pacífico. Las terrestres, por el tapón del Darién, o las aéreas, van disminuyendo. Entonces, que lo desplacen en el Pacífico, en Colombia, porque aquí tengo el informe de Naciones Unidas de la Oficina contra la Droga y el Delito del 2025, y tengo el informe también de la DEA, y ninguno de los dos califica a Venezuela como un país punto cerebral, ni en la producción, ni en el comercio, ni en el lavado de activos. Ni califica a Venezuela como un país de narcotráfico. Entonces, por favor, que se desplacen por el Canal de Panamá hacia el Pacífico, para que logren disminuir el tránsito hacia Estados Unidos. Pero el problema de la coca, principalmente, es que está siendo sustituido también por otras drogas sintéticas que se están produciendo en el mismo Estados Unidos. Aquí tengo los diferentes mapas de las rutas, y aquí vemos claramente cómo se está desplazando hacia el Pacífico, y cómo son Colombia, Perú, Ecuador, los mayores proveedores de droga
para Estados Unidos, pero también hay un desplazamiento hacia Europa, como un centro de comercio, un centro de consumo, y eso es grave. Si vemos también los datos del informe de Naciones Unidas, que ya mencionamos, relacionados con la producción, la comercialización, la incautación y el consumo, vemos que todo ha crecido tremendamente. Entonces no se debe atacar solamente el tema de la producción, sino que toda la cadena, producción, comercialización, consumo y principalmente el lavado de activos. En conclusión, lo de Venezuela y la presencia militar estadounidense para usted, ¿qué significa? Un falso positivo. Un falso positivo como lo hubo con Cuba a principios del siglo XX, con el buque Maine, y como lo hubo en Vietnam, como usted lo mencionaba, como lo ha habido en tantas partes del mundo. Bueno, he escuchado tantas historias que a Fidel Castro lo quisieron envenenar e intentaron envenenarlo. Esta vez la cabeza de Nicolás Maduro vale 50 millones de dólares. Además tiene imputaciones en Estados Unidos de presidir el cártel de los soles con las figuras más prominentes del gobierno venezolano. Todas estas historias las vemos, las escuchamos, las leemos todos los días. Para Omar García, que es conferencista del Colegio Interamericano de la Defensa en Washington, ¿a dónde nos lleva la presencia militar estadounidense en Venezuela? O en las costas al menos. Bien, buenos días, Dios y patria para todos. Yo creo que hay muchos análisis desde varias aristas, pero aquí la formación obligada es en defensa y en seguridad. El tema creo que es el área que a mí me corresponde entonces verter mi opinión, y eso es algo que es claro. Cuando yo miro un despliegue militar naval como el que está, Venezuela no es la primera vez que tiene un bloqueo naval, ¿verdad? Según la historia que hemos aprendido, 1904, 1906, 1914... a inicios del siglo XX hubo un bloqueo naval de parte de Inglaterra, Francia y Alemania, y después de los alemanes, a raíz de la Primera Guerra Mundial. No obstante, se ven varias cosas como formas de... El bloqueo naval es una medida de contención para poder ahogar económicamente, políticamente y militarmente quienes están del otro lado de la playa. En este caso es Venezuela, y en el caso que hoy nos lleva, pues hay algunas cosas, si me lo permite, estimado, poder corregir Claro. ciertas cosas. Sí se puede, en términos militares, hacer un parangón con lo que hubo en Panamá. Me refiero a la efectividad. Hoy las Fuerzas Armadas son más tecnológicas y entonces se ha disminuido la cantidad de seres humanos, pero la letalidad es mayor. Es correcto. Entonces, en ese sentido, sí se puede, pensando en que la letalidad, cuando se le dio a Panamá, era fuerte con respecto a las tecnologías de hace 20 años militares, que eran de avanzada, por cierto, y que yo diría, yo ubicaría a Venezuela con una tecnología más o menos de hace 30 años de lo que tenía Estados Unidos, aunque Venezuela es la 35 economía que hay en varias cosas, su cantidad de 20 millones de habitantes, y una situación que realmente es el tanque de reserva de gas y de petróleo de todo el siglo XXI. Aquí se puede acabar todo el petróleo y el gas en el Medio Oriente del planeta, no, de todo el planeta, y Venezuela va a seguir bombeando. Pero si tenemos a Venezuela, lo suministra. Lo suministraría, ¿verdad? En ese caso, Estados Unidos, pues, tiene conectada la manguera hacia lo que serían los pozos petroleros de Venezuela. Siempre vemos estos casos a finales de junio, y para diciembre hay unos choques muy interesantes, pues el precio del gas sube debido a que se acerca el invierno en los Estados Unidos, y cuando viene el invierno en Estados Unidos el consumo de gas es mayor. Hay varias cosas acá, y es muy atinado cuando lo dice en esta presentación, de que hay una mezcla de la posición de Donald Trump, donde está utilizando capacidades militares, capacidades, vamos a ponerle así, jurídicas, fiscales, y también las capacidades económicas. Pero hay una realidad: todos los conflictos en el planeta son de origen económico, no son ideológicos. Y en ese sentido,
cuando hay situaciones de tipo económico, siempre está el respaldo de las expresiones de poder. Lo que vemos acá en esta situación, y usted me pregunta, que lo que busca es hacer valer su presencia de poderío que tiene Estados Unidos en la zona. Ya Francia tuvo que correr porque Francia tiene presencia de ultramar en las Antillas y tuvo que adherirse, porque si en aguas cercanas a la... porque son costas navales francesas, así, no es que son posesiones coloniales, es así, de ultramar. Entonces ahora Francia se ha unido precisamente al combate contra estos actores no estatales con poderío económico, cierto acceso a ciertas tecnologías militares y que rivalizan y pueden neutralizar cualquier capacidad militar de cualquier país miembro del CARICOM o de Centroamérica, tenemos que verlo así. Hemos visto unas compras muy interesantes con respecto a las capacidades militares y lo que estamos viendo es algo que cada día, cada momento hay un desenlace. Mire, las fuerzas... Vamos a ver, en conclusión, Omar, en conclusión para ir las fuerzas de defensa de un país, cuando sucede ese escenario, solo tienen dos aspectos. Una vez que cruce esa fuerza que está en el Caribe, lo que llamamos las aguas territoriales venezolanas, solo habrán dos escenarios. O se rinden las fuerzas de ese país o salen en defensa y confrontan esas fuerzas que han cruzado ese límite fronterizo naval, que de repente pueda que solo sea de contención y no lleguen, pero si logran traspasar, ahí solo van a haber dos escenarios, no va a haber un tercero ni un cuarto. Vamos a ver, tanto Hugo Acero como Fernando Carrión geográficamente están más cercanos a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, claro, a Padrino López y a Venezuela. ¿Realmente hay cártel de los soles y ese cártel de los soles es presidido por Nicolás Maduro, lo que para muchos justificaría la presencia militar estadounidense en Venezuela? ¿O esto del cártel de los soles dirigido por Nicolás Maduro es un invento de Estados Unidos? Comienzo con don Hugo Acero. Bueno, en este tema hay investigaciones desde comienzos de siglo de actividad criminal, básicamente del narcotráfico de la zona colombiana del Catatumbo, en donde se produce buena cantidad de cocaína que sale por el Golfo de Maracaibo y que sale por Venezuela. Es innegable, eso sí, en investigaciones colombianas e inclusive de justicia venezolana a comienzos de siglo, la participación de algunos miembros, sobre todo de fuerza pública y de facilitación de la salida de esa droga por Venezuela. Es más, la presencia hoy del ELN en territorio venezolano es inobjetable. Se habla de cerca de 5.000 miembros del ELN que fungen como grupo paramilitar apoyando a Maduro, pero que desde el punto de vista de violencia y delincuencia hacia el territorio colombiano siguen desarrollando sus actividades criminales fundamentalmente ligadas a temas de narcotráfico y minería ilegal. En Colombia ya no hay guerrillas. En Colombia lo que hay es grupos mafiosos y el ELN se convirtió en eso desde hace mucho tiempo. Ya la idea de tomarse el poder y cambiar el régimen político colombiano, eso pasó a la historia, eso quedó atrás después de la firma de paz con las FARC. También hay presencia de las FARC desde antes de la desmovilización en Venezuela con apoyo del gobierno venezolano y de las disidencias y actividades conexas con funcionarios cercanos al gobierno venezolano ligadas al tema de narcotráfico y minería ilegal están ahí presentes. No solamente en territorio colombiano, ya hoy en territorio venezolano se está explotando una gran parte del territorio, la minería ilegal, y allí están precisamente organizaciones criminales colombianas actuando. Hay una relación muy cercana en esto. Y desde luego las investigaciones que ha hecho, sobre todo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no son nuevas.
Esto no es del presidente Trump. Se han parado en distintos gobiernos, pero de manera particular tienen información suficiente para decir que existe una relación entre el régimen venezolano y las actividades del narcotráfico y en su territorio también de minería ilegal y otras rentas criminales. Ahí hay un tema de enriquecimiento de muchos funcionarios de alto nivel venezolanos. 2 de ellos están en Estados Unidos purgando pena y respondiendo. Y muchos narcotraficantes, de manera particular, han hecho mención, cuando son juzgados y les preguntan, han hecho mención de las relaciones que tienen con el régimen venezolano en esa materia. Lo del cartel de los soles, pues hace referencia básicamente que llega hasta los generales, con soles en su solapa, que es lo que representa precisamente el tema de los generales, y es ese tipo de relación que lleva a colocarle un nombre a esas solidaridades y apoyos que ha recibido el narcotráfico por parte del régimen venezolano, y eso viene del presidente Chávez. Don Hugo Acero, así brevemente, ¿un demócrata como usted cree que por esta vía debe caer Nicolás Maduro? No, no, en absoluto. Yo creo que cualquier intervención sobre países debe respetarse la autonomía e independencia de los países, la autonomía, digamos, la prevalencia territorial, pero también la autonomía de gobierno. Son otros los mecanismos, y comparto precisamente la apreciación de que para combatir estas estructuras criminales del narcotráfico, lo que se está utilizando no es lo más adecuado. Se requiere, desde luego, los niveles de cooperación a nivel internacional, en términos de investigación criminal, en términos de inteligencia, en términos de información financiera y sobre todo en términos de cooperación que permita no solamente detener a los narcotraficantes, sino sobre todo atacar sus estructuras financieras. Yo creo que hay experiencias importantes en el caso colombiano y su relación con los Estados Unidos, con el Reino Unido, con Israel y con otros países de Europa. No tenemos esas alianzas a nivel regional. La verdad es que alianza judicial, y policial y militar en la región no existe. No existe. Nosotros como colombianos hemos tenido que sufrir, desde luego, atender, más bien, voy a comenzar por ahí, atender la migración venezolana. La gran mayoría de venezolanos, gente buena, trabajadora, que busca oportunidades en otros países, pero también hemos tenido que atender criminalidad venezolana. Criminalidad que creció con la pandemia, porque lo que hizo el gobierno Maduro fue abrir las cárceles y muchos de ellos terminaron en nuestros territorios y no contamos, y lo digo porque ahí estaba como secretario de Seguridad, no contamos con una línea de cooperación judicial por parte del gobierno venezolano y hasta el día de hoy no existe. Hoy se habla de un acuerdo binacional y el gobierno venezolano ha desplazado tropas a territorio cercano a la frontera con Venezuela, pero de hecho allá siguen actuando. Si el gobierno venezolano realmente quiere tener una frontera segura, lo primero que debe hacer es perseguir a la gente del ELN que tiene allá, que la está financiando, que le está apoyando y que nos ha hecho tanto daño desde el punto de vista de violencia, e igualmente detenerlos y entregarlos de manera en extradición a Colombia para que sean juzgados aquí en Colombia. Eso no lo ha querido hacer. Y si quiere realmente una cooperación importante en materia judicial, debe atender los temas del narcotráfico, cosa que no está haciendo y que lleva a que hoy se hable precisamente de un cartel de los soles que no es nuevo. Investigaciones desde comienzos de siglo apuntan a la participación de altos funcionarios del gobierno venezolano en términos de narcotráfico. Muy bien, atenta María Fernanda, o Ana María Méndez, atenta Ana María, porque el expresidente nuestro Manuel Zelaya ha rechazado que Venezuela pague a autoridades hondureñas para que sobrevuelen sin ser detectadas narcoavionetas por Honduras con destino a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido recibido eso? Si es que se producen reacciones en Washington en torno a lo que puede decir Manuel Zelaya, que es un hombre de peso y mucho peso todavía en Honduras. Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas. Ya vamos a leer
en toda su extensión ese mensaje de Mel Zelaya. Pero voy antes de la pausa con don Fernando Carrión. Siempre en pláticas en América Latina se pensó si los Estados Unidos podían invadir Venezuela. Desde los tiempos de Chávez, con el discurso antiimperialista de Hugo Chávez, con el discurso antiimperialista de Nicolás Maduro. Pero así, con ese perfil y estereotipo de presidente transaccionista y biznero de Donald Trump, francamente está presionando a Venezuela por asuntos de negocios de petróleo, como lo dice una parte de los analistas en América Latina, o es el deseo de destronar del poder a Nicolás Maduro como puente en el tráfico de drogas hacia el norte del continente. Fernando. A ver, haciendo un balance general, más o menos se produce 4.000 toneladas de cocaína, el 10% en Bolivia, un 20% en Perú y el resto, 2.600 toneladas en Colombia. Diosdado Cabello nos dijo que por Venezuela pasaba el 5%, es decir, algo así como 200 toneladas. A mí me parece que eso no es real, no se ajusta a la realidad. Y yo creo que por Venezuela está pasando alrededor de un 10-12%, es decir, 400, 500 toneladas. Ese es el monto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Después del Plan Colombia, básicamente firmado en el año 99 del siglo pasado, lo que ocurrió es que se generó una cosa que se denomina el efecto globo, es decir, que por la acción tan fuerte desarrollada en Colombia, tendieron a desplazarse la producción de cocaína hacia mi país, hacia el Ecuador y hacia Venezuela también. Pero eso es hace 20 años, incluso un poco más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa esa droga por Venezuela? Principalmente yo creo que por la frontera, y ahí aparece esto que llaman el cartel de los soles, que apareció en la década de los años 90, básicamente como una estructura que trabajaba el tema del contrabando sobre la base de las asimetrías complementarias entre Venezuela y Colombia. Y ahí había pues los temas de corrupción que estaban vinculados con las autoridades que manejaban esto, básicamente las autoridades aduaneras, militares, policiales, etcétera, y eso fue creciendo básicamente ya con la presencia del narcotráfico por el peso que tuvo el Plan Colombia. Y entonces ahí fueron articulándose hacia estos grupos de las Fuerzas Armadas, pero básicamente desde la lógica del contrabando, y en este caso el contrabando de la droga. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Eso ha ido subiendo y, como digo, más o menos 400, 500 toneladas estarían saliendo por Venezuela, pero no es que el cartel de los soles es el que saca la droga. Ahí lo que hay es una vinculación, por ejemplo, con el cartel de Sinaloa de México o con carteles europeos, como el caso de la Andrangheta, porque esas 400, 500 toneladas no se van todos por la ruta del Caribe, que es una de las 4 rutas que existen en América Latina. Y entonces, pongamos que se logra detener el traslado de la droga por el Caribe hacia los Estados Unidos, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? No va a desaparecer esas 400, 500 toneladas. Eso va a significar que van a irse por el Pacífico, que es la otra ruta, quizás la más grande, que va por Centroamérica, México y entra a los Estados Unidos. Y entonces, ahí probablemente el Ecuador sea un país que empiece a exportar mucho más droga porque se cierra ese espacio. Y la otra posibilidad que existe es que no se vaya hacia el Pacífico, sino que se vaya por el Atlántico hacia Europa. ¿Por qué? Porque Europa está este rato consumiendo mucho más de lo que consumía antes. Brasil y Paraguay. Y entonces aquí lo que tenemos es una presencia mucho más fuerte de los grupos europeos. Ahora, ¿cuáles son las rutas que nosotros tenemos? Una la del Caribe, otra la del Pacífico, las dos hacia el norte, básicamente a los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos estamos viviendo una contracción del consumo de la cocaína por la entrada del fentanilo, y entonces ¿esto qué es lo que está produciendo? El aparecimiento de una tercera ruta, que es básicamente la cuenca del río Amazonas. Entonces, la producción
colombiana, la producción peruana y la producción boliviana también se está yendo hacia el Brasil, que se ha convertido en el segundo país de consumo del mundo, pero con una diferencia importante. El Brasil ya no es solo de consumo, sino es de tránsito. El caso de los Estados Unidos es solo de consumo. El Brasil es segundo país de consumo de cocaína del mundo, pero también es un país de tránsito, que va hacia Europa, hacia el África. Y la cuarta ruta, que es básicamente la producción boliviana y peruana, que va hacia el sur, y por el sur va principalmente hacia lo que es Oceanía, donde están los precios más altos del mundo. En otras palabras, si es que resulta favorable la contracción de la ruta por el Caribe, lo que va a haber es una reubicación de esas 400, 500 toneladas o hacia el Pacífico o hacia Europa. Interesante, interesante. Déjenme ir a una pausa comercial, pero enseguida continuamos con esta temática. Ellos van a estar 1 hora, ya se va a cumplir la hora y yo me voy a quedar aquí con Omar García y don Fernando García. ¿Por qué? Porque hay riesgos latentes que puede traer la posible incursión de Estados Unidos en Venezuela. En el plano interno, juristas recuerdan que el Congreso estadounidense no ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela ni contra grupos criminales en la región, a diferencia de Al Qaeda o el Estado Islámico, para los cuales existe una autorización formal desde 2001. Las organizaciones de narcotráfico no cuentan con un marco legal que habilite acciones bélicas. Y en el plano internacional, la situación es aún más delicada. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la soberanía de otros estados, salvo en caso de autodefensa o con autorización del Consejo de Seguridad. Ya saben ustedes que Washington ha tratado de encuadrar la operación a propósito de la lucha contra el narcotráfico transnacional, alegando que estas redes representan amenaza directa a su seguridad nacional. Sin embargo, analistas subrayan que el narcotráfico no constituye por sí mismo un ataque armado, lo que complica la justificación bajo la doctrina de la autodefensa. Pero así como está el mundo, ¿a quién las potencias les importan las leyes internacionales? ¿Las respetan? Los rusos se tomaron Crimea, los rusos invadieron Ucrania, ahí tienen un pedazo de tierra ucraniana, el Donbass, que la están negociando con Trump para que se queden los rusos con ella y con Crimea. Bueno, y hace poquito no se metieron a Irán, bombardearon Irán, tanto israelíes como estadounidenses. Es decir, el respeto internacional en estos tiempos no existe. Les voy a hablar también del armamento con que cuenta Venezuela. Como decía un analista en Washington, es como poner un tanque y que los otros peleen con cuchillo. Pausa y volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, cuando son las 7:45, a esta hora el tráfico vehicular a la altura del anillo periférico, inmediaciones de residencial El Trapiche. Si usted viene de la colonia Víctor F. Ardón, de la colonia Villanueva o de la misma colonia Hato de Inmedio, este es el tráfico vehicular bastante fluido, aunque hayan bastantes vehículos. A partir de aquí donde nos ubicamos hay bastante fluidez de vehículo. Así que si usted se dirige hacia Prados Universitarios o bien para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras o bien también para la colonia San Miguel, este es el tráfico vehicular que usted se va a encontrar a esta hora del día cuando son las 7:46. El tráfico vehicular se los ha informado Tony Munguía para Frente a Frente. Feliz día. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Bumblebee. Bumblebee siempre hace tu día más fácil. Continuamos con Frente a Frente, gracias a La Curazao Hot Week. Llévate los mejores descuentos. Grandes beneficios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Compra hoy y paga hasta octubre. Redes Sociales es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Muchas gracias por enviar sus opiniones. Escribe un televidente: busca capturar a un delincuente, liberar a un pueblo que por años ha sido incapaz de sacudirse una dictadura brutal y asesino que ha traspasado toda línea inimaginable. Otra opinión: Estados Unidos busca intimidar y convertir una mentira en verdad. Ya sucedió en la invasión a Irak año 2003. Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, fue quien en el 2003 defendió la invasión a Irak, mostrando en la ONU supuestas pruebas de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Años después, él mismo lo reconoció como el mayor error de su carrera, aceptando que la información era falsa y que lo habían engañado con inteligencia manipulada. En sus propias palabras, es una mancha en mi historial. No lo recuerdo, pero bueno, tampoco voy a cuestionar lo que el televidente nos está diciendo. Simplemente hay que buscar y contrastar si es cierto que lo digo, que fue su principal mancha en la historia, Colin Powell. Muy buen tema, dice ese televidente. Estados Unidos lucha contra el narcotráfico externo. ¿Cuándo luchará contra el narcotráfico interno? Alguien recibe esa droga dentro de Estados Unidos. No hemos escuchado de un capo de la droga que opere dentro de los Estados Unidos preso. Déjenos ser libres a toda América Latina, ser próspera con nuestros gobernantes y nuestras riquezas y problemas. Ya basta de pretextos. Saludos. Evidentemente esto no se trata de drogas, ni mucho menos quitarle el poder a Maduro. Todo esto es por apoderarse del petróleo venezolano. La misma forma de actuar se utilizó contra Irak, Libia, solo que ellos fueron armas nucleares que nunca aparecieron. Ahora eso es lo que quieren hacer con Venezuela con excusa del narcotráfico. Estos disque izquierdosos hondureños son remedos, oligarcas, burgueses perfumados y especialmente corruptos. Vayan a ponerse un casco y un fusil si tanto aman a Maduro. Libertad para Venezuela. Vamos a ver otro mensaje. Estos serían los posibles escenarios en Venezuela. Escenario número 1, disuasión y presión diplomática, más probable. Escenario 2, escalada militar limitada. Escenario 3, intervención militar directa, menos probable. Lo más probable es que Estados Unidos se quede en escenario 1-2, presión y control estratégico. Sin llegar a invasión, el escenario 3 solo ocurriría si en Venezuela se diera una crisis interna extrema, levantamiento militar, colapso institucional, enfrentamiento abierto con algún aliado de Estados Unidos. Si es que ya se está produciendo eso, si ustedes escucharon el discurso de Nicolás Maduro hace algunos días, diciéndole a su gente: moscas, no traicionen, moscas, los estamos vigilando. Claro, si ofrecen $50 millones del norte, seguramente algunos grupos de militares, por muy afectivos que hayan sido con Hugo Chávez o Nicolás Maduro, la tentación y la ambición, y ese es el problema, él lo dijo. Les provoca. Nicolás Maduro les dijo: ojo, ojo, no se pongan disfraces. Ya esto está ya comenzó a tener efecto ahí, en las mismas fuerzas militares estadounidenses. Permítanme, no se me aburran ni se me desesperen. Van a estar poco tiempo nuestros invitados que están conectados vía Zoom. Solo voy a ir a una pausa para escuchar sus comentarios finales. Y Ana María Méndez de Wola, sí me gustaría que me dieras tu valoración de cómo repercute allá en Washington las declaraciones de Manuel Zelaya. Yo entiendo que todavía, por lo menos en algunos círculos políticos de Estados Unidos, Mel Zelaya es tomado en cuenta. Mel ha negado que aquí estén sobornando funcionarios para que se hagan los locos, los desentendidos, y no detecten las narcoavionetas que supuestamente sobrevuelan nuestro territorio para llegar al norte del continente. Me dice un coronel activo
de las Fuerzas Armadas de Honduras. Buen día, excelente. Hoy te recuerdo que casi el 90% de avionetas accidentadas y lanchas capturadas en Honduras son de matrícula u origen venezolano. Pausa y regresamos. Redes Sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Este regreso a clases renueva tu estilo en Óptica Santa Lucía. Presenta tu carnet o matrícula y recibe 25% de descuento en aros oftálmicos. Bueno, primero muchas gracias por aceptarse que ustedes tienen compromisos allá en América del Sur y también Ana María Méndez. Ana, te falta esa respuesta sobre cómo repercute la situación de Honduras en este momento y eso de Pambondi, de que Guatemala, México y nuestro país facilitan su espacio aéreo aceptando sobornos, dinero de Venezuela para hacerse los desentendidos y no detectar las narcoavionetas que van hacia el norte del continente. Ya vamos a tener la participación nuevamente de Fernando García y de Omar García, los García, como le llamo yo. Ahora, rápidamente, tanto don Hugo Acero como don Fernando Carrión. ¿Qué percibe don Hugo, brevemente, el desenlace de esto, de esa presencia militar estadounidense frente a las costas venezolanas? No, aquí sí estamos ante la bola de cristal, definitivamente. Sí, no creo que haya, digamos, una respuesta única a esto. Más bien hay expectativas sobre lo que realmente va a suceder. Creo que hay una presión fuerte desde el punto de vista territorial, pero internamente también se está provocando en el caso venezolano, de acuerdo con información y amigos venezolanos que han venido trabajando, inclusive dentro del propio gobierno. La verdad es que es un tema tenso, hay mucha desconfianza por parte de los cercanos a Nicolás Maduro respecto a otras instancias dentro del gobierno, y esa es la tensión que seguramente está esperando también los Estados Unidos a medida que incremente la presión. Pero un desenlace último de esto, pues no me atrevería a darlo. Esto ya es de magos y de personas que se aventuran a plantear posibles salidas. Alguien diría, después de unos meses, ese esfuerzo militar regresa a lugares donde estaban y definitivamente se lograron algunos acuerdos y otras cosas, o posiblemente logra la presión necesaria para que el interior de Venezuela se den cambios estructurales importantes en la línea que está esperando en la gran mayoría del pueblo venezolano, que ganó las elecciones, pero que el mismo Nicolás Maduro primero no reconoció y que finalmente se impuso quedándose en Miraflores. Gracias, don Hugo Acero, don Fernando Carrión. ¿Y usted se atrevería a decir o a pronosticar o a hablarnos del desenlace de esta presencia militar naval de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, don Fernando? Voy más o menos en la misma línea de Hugo. Es difícil, pero de todas maneras, toda la actividad que ha hecho el presidente Trump con la acción militar es demasiado fuerte. De tal manera que si no obtiene los resultados que esté esperando sería una derrota. Y entonces, bueno, como ha venido ocurriendo en general, por ejemplo, con el tema de aranceles, la única posibilidad que habría es de un proceso de negociación. ¿Cuáles son los términos de negociación? A los Estados Unidos le interesa el petróleo, a los Estados Unidos le interesa el tema migratorio. Por ahí podría encontrar una cosa que les convenga a los dos. Pero la salida de Maduro me parece que está mucho más complicada. Ahora, ahí hay que ver
cuál es el efecto que producen los 50 millones de dólares, porque es una cantidad muy grande, muy grande, que eso puede producir que haya alguna traición alrededor del presidente Maduro, que eso ya ha ocurrido en otros casos. Es decir, yo me pongo a pensar, 10 personas ahí confabuladas, a cada uno le toca 5 millones de dólares, y yo con 5 millones de dólares tengo resuelta mi vida ad infinitum, incluso probablemente viviendo en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso probablemente sea más factible, pero de todas maneras estoy en la línea de Hugo. Sí, yo igual. Yo tengo caracterizado a Donald Trump. Es un presidente transaccionista. Seguro que anda buscando tierras raras en Venezuela. Bueno, ¿y qué le planteó a Zelensky? Paganos todo lo que Estados Unidos con aquel gobierno de aquel viejito Biden les ha invertido y gastado aquí. Tenés que pagarnos, tenés que negociar con nosotros la facilitación de que explotemos esas tierras raras que tienen ustedes. Trump es transaccionista, yo no descartaría eso. No descartaría eso, que ande buscando tengo tierra. que irme ya, desgraciadamente. ¿Perdón? Tipi Yankee. Sí, yo no descartaría eso también. Bueno, yo les agradezco, don Hugo Acero y Fernando Carrión, les agradezco, pero ahora voy con Ana María Méndez. Ana María, ¿qué fue lo que dijo Mel Zelaya? ¿Qué fue lo que dijo Mel Zelaya sobre la información que brindó Pamela Bondi? Es absolutamente falso que el presidente Nicolás Maduro pague sobornos a funcionarios del gobierno de Honduras para permitir el paso de drogas. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha sido reconocido incluso por Estados Unidos por su combate frontal contra el narcotráfico. Con el aumento histórico de decomisos de droga, la destrucción de cultivos sin narcolaboratorios y la entrega a la justicia de reconocidos capos, incluido el expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años de prisión en Estados Unidos por haber conformado un cártel que traficó toneladas de droga hacia ese país. Como fundador de la CELAC, denuncio enérgicamente el bloqueo militar de Estados Unidos contra la hermana República de Venezuela que destruye la Carta de las Naciones Unidas y con ello el derecho internacional, atentando contra la soberanía de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. Guardar silencio ante esta agresión también constituye un crimen de lesa patria y un acto de cobardía imperdonable al no defender la verdad y la justicia internacional. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad si no pueden hacer prevalecer la paz ni garantizar los derechos de las naciones que la integran? Finaliza Mel Zelaya. Ana María, cuando los líderes de América Latina como Mel Zelaya, con todo el derecho que tienen de opinar lo que quieran, se pronuncian de esa manera y sabiendo que es el esposo de nuestra presidenta, ¿cómo repercute en Washington esto? A ver, creo que es importante mencionar que la fiscal general de Estados Unidos no señaló únicamente a Sí. Honduras, sino también señaló a Guatemala. Sí. Es ¿Y natural México? que un estado con sus canales institucionales, ya sea un Ministerio de Relaciones Exteriores o la misma presidencia, pues responda. En el caso de Guatemala, al igual que Honduras, ambos respondieron negando las acusaciones, lo cual es obvio y natural, ¿no? El problema del mensaje del expresidente Zelaya es el contenido y la especie de confrontación que no vimos, por ejemplo, en el caso del comunicado que sacó Guatemala, que simplemente se limitó a decir Iban a cooperar. y a poner en relieve los avances que ha tenido Guatemala en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, y no con una narrativa bastante confrontativa e ideologizada que pues evidentemente pues genera más tensiones. En algo creo que estamos de acuerdo en el mensaje del expresidente Zelaya, y es que una intervención definitivamente atenta contra el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Pero creo que es importante también para entender un poco la relación bilateral que tiene Honduras con el gobierno y la administración de Trump, que da la apariencia que es una relación estable. Dentro del Departamento de Estado hay tres grupos, yo los he categorizado en tres grandes grupos. Uno en donde están los profesionales de carrera, diplomática, otro grupo que está alineado más al secretario de Estado Rubio y que tiene una visión institucional y que son funcionarios que vienen del Congreso, y un tercer grupo que es evidentemente el que tiene más influencia, que son los que están vinculados al movimiento MAGA
y que tienen muchísimo poder dentro del Departamento de Estado. Estos tres grupos están de alguna manera batallando, ¿no? Y lo que hemos visto por esas mismas batallas internas es que no hay un mensaje coherente y consistente sobre Honduras desde el Departamento de Estado. Por ejemplo, en marzo de este año, el Buró Antinarcóticos, que por sus siglas en inglés se llama INL, no deja a Honduras tan mal como pues cualquiera pensaría, sabiendo la crisis que lleva el país, tanto en corrupción como narcotráfico. Este informe, de hecho, aplaude de alguna manera el hecho de que Honduras haya incrementado la incautación de drogas en el 2024. Claro, el informe también señala obstáculos como la falta de investigación criminal y persecución a las redes del crimen organizado. Entonces, hay otras acciones que el gobierno de Estados Unidos ha tenido con Honduras. Por ejemplo, y algo muy importante es que la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo aún opera en la base militar Sotocano. También el informe señala que Honduras es un socio importante en lo que se conoce como CARSI, que es la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica. Entonces, eso es una respuesta, pero también hay otro componente y es el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos, en el contexto en el que estamos, dice mucho el hecho que hay un acuerdo bipartidario en donde demócratas y republicanos hayan introducido una ley recientemente para proteger el proceso electoral y las elecciones generales. Eso en el contexto en el que nos encontramos es muy inusual, en que haya ese común entendimiento en garantizar elecciones libres, transparentes y justas para Honduras. Por otro lado, también el mismo Congreso, pero la bancada republicana específicamente, y ciertos líderes que ustedes conocen muy bien, pues tienen muchísima atención a Honduras y ellos recientemente condenaron los vínculos de Honduras, o los posibles vínculos de Honduras con el narcotráfico venezolano, e incluso mencionaron un video en donde se mencionan a familiares de la presidencia, digamos que no voy a decir ningún nombre, pero creo que todos saben de qué video estoy hablando, en donde lo condenan. Entonces, están todas estas fuerzas en Estados Unidos, hay matices, digamos, en la respuesta, y que es importante entender las dinámicas internas de cada ente acá en Washington. Mira, nos estás diciendo aspectos muy importantes, Ana María Mena. Todo el debate entre distintas fuerzas políticas a nivel del Ejecutivo, a nivel del Congreso, en Estados Unidos, en relación a Honduras. ¿A dónde colocas? Yo sé que en algún momento te referiste a María Elvira Salazar, porque es de una de las republicanas con un discurso más fuerte contra Honduras. Y yo entiendo que Marco Rubio, por su ascendencia, si no es cercano, se lleva bien con María Elvira Salazar. Vamos a ver, no es que te quiero forzar a que me digas lo que quiere escuchar Omar, Fernando García y yo. ¿Por dónde te inclina va la política exterior de Honduras en relación, de Estados Unidos, perdón, hacia Honduras? Ana María. Insisto en que es difuso poder tener una respuesta porque son distintos actores. Si se dan cuenta, basta con ver los comunicados que ha emitido el Departamento de Estado y ninguno ha sido sobre Honduras. El mismo Rubio no ha hecho ni siquiera un post en redes sociales, en X o cualquier otra red social hablando sobre Honduras, como si lo han hecho con otros países. Ya sea condenando corrupción, ya sea aplaudiendo alguna acción, nada, no ha habido ningún mensaje, por lo menos desde los canales institucionales oficiales del Departamento de Estado, más allá de la visita de Cristino en junio y otro tipo de acciones como las que ya he mencionado. Cosas distintas del Congreso. En el Congreso hay distintos grupos y también es bien difícil entender las dinámicas del poder que hay ahí. Pero de momento el común entendimiento que hay es únicamente para garantizar elecciones libres. Entonces, en resumen y conclusión, creo que es inconsistente el mensaje de Estados Unidos y me atrevería a decir que un poco incoherente. Y tendrá que ver que los nuestros, cuando digo los nuestros me refiero al gobierno,
¿Será que estos negocian, hablan, dialogan? Porque aquí el discurso de los funcionarios del gobierno es que hay buenas relaciones con Estados Unidos. Y ahora, con lo que tú nos dices, entonces recuerdo el mensaje y discurso de los funcionarios nuestros. ¿Se la están jugando estos también, sabiendo el poder y la influencia de Estados Unidos, Ana María? A ver, desde una perspectiva regional y también quiero como comparar con otros países latinoamericanos, especialmente en Guatemala y en El Salvador incluso, este tercer grupo que les describí, que es el MAGA, ¿no? Sí, Que sí, tiene sí. mucha influencia, tienen muchos vínculos con actores corruptos en la región. Entonces, tristemente, estos actores corruptos tienen un lobby muy, muy grande en Washington, específicamente con este grupo MAGA. Entonces, yo creo que ese es un gran problema en el que nos encontramos en un contexto estadounidense de una erosión del servicio público y del servicio exterior, en donde estas tres fuerzas están en constante pugna y que al final la consecuencia o el resultado que lleva es tener una política exterior muy pobre frente a los grandes desafíos que enfrentan países como en este caso Honduras. Y fíjate, pero me agrada que nos Muy buen recuerdes, análisis. me agrada que me recuerdes que en lo que hay coincidencia entre esos grupos fraccionados de la política estadounidense actualmente es que debemos tener elecciones limpias. Y eso es es muy bueno para Honduras. correcto, y es importantísimo ver que en la política y en la economía no todo es monolítico. Entonces, así como tenemos por definición de principios de derecho internacional público y de nuestra Constitución de la República, puntos de divergencia con el gobierno de Estados Unidos, también tenemos puntos de coincidencia. Uno es la lucha contra el narcotráfico y otro que el Partido Libertad y Refundación, la Presidenta de la República, el coordinador del Partido Libre y la candidata presidencial, todos queremos elecciones libres, transparentes y que sea con rendición de cuentas. Correcto. Y que participen actores internacionales y nacionales como veedores de todo el proceso electoral, no solamente el día de las elecciones, sino que desde antes. Correcto. Pero es muy importante ver, por ejemplo... Solo termino con Ana María, para claro que después nos quedemos nosotros, claro para que después se queden aquí, los García en frente a frente. Fernando y Omar. Ana María, te agradezco. Y tú personalmente, con tu experiencia, con la información que tienes, ¿qué expectativas o cuál es tu visión de Honduras en este momento? Porque lo que dices tú lo dice Wola. ¿Cuál es tu visión de Honduras en este momento, Ana María? A ver, yo creo que Honduras viene arrastrando problemas estructurales profundos que creo que no se han logrado superar. Había mucha expectativa cuando la presidenta Xiomara Castro tomó el poder en el 2022. Toda la comunidad internacional, no sé si recuerdan, sí, desde aquí en Washington hasta la vicepresidenta Kamala Harris atendió, los donantes aquí en Washington, toda una atención. Pero tristemente, pues ha habido, digamos, una decepción al no ver avances significativos en por lo menos sembrar las raíces para atacar esos problemas como el narcotráfico, la corrupción, la desigualdad, la pobreza y demás. Entonces, yo creo que Honduras está en un momento crítico en este momento. Estas elecciones, algunos analistas las llaman existenciales, ¿no? Porque hay tres fuerzas políticas importantes en donde se están jugando justamente eso, su existencia, y que pues al final pues definirán el rumbo que va a tomar el país y si realmente Honduras puede transitar o no a una... al fortalecimiento o al menos al restablecimiento de la democracia. Bueno, Ana María, te agradezco. ¿Estarás aquí por noviembre en Honduras? Esperamos que sí. Estuvimos ahora en marzo en un grupo de observación electoral y esperamos estar en noviembre también. ¿Estuviste en el grupo de observación electoral y con qué impresión te fuiste? No, yo fui con Human Rights Watch y WOLA, hicimos una alianza para hacer un monitoreo de las condiciones preelectorales y tuvimos reuniones importantes con los consejeros, con sociedad civil, justo después de las primarias y realmente regresamos muy preocupados por todas las deficiencias que ustedes conocen muy bien, pero creo que ahora vemos positivo que al menos ciertos impases que aparentemente son legales, pero son profundamente políticos, pues ya se lograron resolver y pues aquí hay mucha atención y seguimos trabajando incluso con la misma OEA para apoyar
este proceso en Honduras. Muchas gracias Ana María Méndez, les agradezco porque sé el tiempo valioso que ustedes sacrifican en sus cosas allá para dárnoslo a nosotros en Honduras. Ella es la directora para Centroamérica de WOLA, que es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. Y es un organismo que pesa y que tiene influencia en América Latina y allá en Estados Unidos. Antes de la pausa, don José III Midense, es un hondureño que radica en los Estados Unidos y ya va a formar parte de la administración de Donald Trump, si no es que ya forma. Y dice que Estados Unidos no necesita permiso de nadie. ¿Cómo es esto? Que estamos equivocados en el análisis. Permiso del Congreso para movilizar tropas, ¿desde cuándo? ¡Guau! Pero, mi estimado José III, yo entiendo que hay derecho internacional y que Estados Unidos debe ser coherente en su democracia con el respeto al derecho internacional. Adelante. Un cordial abrazo al licenciado Renato Álvarez y por supuesto a la amable audiencia de Frente a Frente y a los invitados especiales del día de hoy. Número uno, rápidamente me quería despedir de ustedes de Frente a Frente y las oportunidades que me han brindado durante todos estos años. A partir de septiembre nosotros vamos a estar en funciones públicas en los Estados Unidos y éticamente, profesionalmente y moralmente no vamos a poder participar más durante que ejerzamos las funciones aquí en el estado de la Florida. Y número dos, el artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos le permite 3 poderes plenarios al presidente. Uno de ellos es hacer una orden ejecutiva en la declaratoria de los narcotraficantes como terroristas. Número 2, le permite al presidente de Estados Unidos, de acuerdo al artículo 2, ejercer la orden ejecutiva de declarar a los narcotraficantes terroristas. ¿Y qué significa eso? Que usted abre con una pregunta muy interesante para la amable audiencia desde el punto de vista procesal constitucional americano. ¿Qué significa? En Estados Unidos hay un concepto que se llama de supremacy clause, o sea, supremacía de la ley. Pero en Estados Unidos funciona de la siguiente manera. La Constitución es número 1. Los tratados internacionales, cualquier tratado internacional que firme el presidente o el Congreso norteamericano, si trastoca la seguridad nacional de los Estados Unidos es incompetente frente a lo que es el resguardo nacional americano, entonces todo tratado, licenciado Álvarez, que firme los Estados Unidos entra como secundario. O sea que siempre la Constitución se mantiene de primero. ¿Dónde un tratado internacional es primario? Cuando contrasta con las leyes estatales. Por ejemplo, en el caso de la pena de muerte, posiblemente sí, posiblemente no, haya un contraste en eso. Sin embargo, lo voy a volver a repetir, la definición de supremacy clause indica que la Constitución americana le permite al presidente escoger directamente si existe un agravio en contra de Estados Unidos, entonces la Constitución prevalece frente a cualquier tratado internacional. Número 2, esta semana escuché al vicepresidente de Argentina. Yo no me voy a meter en temas políticos porque ya saben ustedes que yo no me refiero en absolutamente nada a análisis político, sino que el procedimiento constitucional. Él decía que se necesita permiso del Congreso, autorización de la OTAN y de las Naciones Unidas. Lo vuelvo a repetir. En el tema de Naciones Unidas, Estados Unidos no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie cuando exista un agravio de seguridad nacional, como en este caso, en la declaratoria de una persona en Venezuela como no solamente narcotráfico, sino que terrorista. ¿Y qué significa eso, licenciado Álvarez? Que la movilización de las tropas, de acuerdo al artículo 2, poder plenario del presidente, lo podrá movilizar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no va a necesitar permiso ni del Congreso ni del Senado, y mucho menos de la Corte Suprema. Entonces, finalmente, para terminar, en 30 segundos, repito una vez más, los procedimientos del presidente, cuando se refiere a asuntos internacionales de terrorismo y de seguridad nacional, no necesita permiso ni de la OTAN ni de las Naciones Unidas, mucho menos de relaciones bilaterales, si no tiene alguna pregunta. No, muchas gracias, abogado José III Midense, como siempre, justo para recordarnos la Constitución y las leyes estadounidenses. El problema es cuando son asuntos de seguridad nacional. Yo le voy a recordar a los Estados Unidos que en esa guerra contra Irak nos dijeron, ¡ay, hay armas ofensivas! Se fue Saddam Hussein, lo ahorcaron los mismos iraquíes y ahí nunca encontraron armas ofensivas, pero invocó a Estados Unidos por la seguridad de ellos, vamos a invadir Irak, vamos a una guerra con Irak, porque esos tienen cosas feas que pueden desestabilizar al mundo, incluido nosotros.
¿Dónde aparecieron esas armas? No, Estados Unidos tiene sus cosas y hay que ser críticos. Y lo que pasa, pero es que... No, tiene sus cosas, Omar, tiene sus cosas Estados Unidos. Claro, las tiene, ¿verdad? Pero igual, felicidades a connotado abogado, porque va ahora... A ser funcionario del gobierno de Trump en la Florida. Del nuevo partido que existe y no existe en Estados Unidos y que está cambiando todos los Estados Unidos, como es MAGA. Buena suerte con ellos. Ok, solo dejen mirar una pausa comercial y ya luego nos quedamos con el debate entre los García aquí desde Tegucigalpa, capital de Honduras, y desde el Centro de Noticias Televicentro, y exactamente desde los estudios José Rafael Ferrari. Viene un debate intenso con el hombre de las zonas de empleo y desarrollo económico. ¿Cuántas sedes dice usted que ha logrado frenar? 64 sedes. Pero hay 3 que no ceden. Porque hay un juicio arbitral en Washington, en el CIADI, que lo vamos a ganar, como vamos a ganar las elecciones el 30 de noviembre. Le decía a Fernando García padre, me encantaría un debate entre Fernando García padre y Fernando García hijo, porque yo sé que en cuestiones ideológicas ambos están en las antípodas. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Fernando García padre? Pero amo a mi hijo, me dice. Claro. Lo formé para que tuviera su propio criterio. Es correcto. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Es correcto. Porque le estaba preguntando, Fernando, ¿y cómo hacen en los almuerzos en familia ahí cuando llega Fernando García, hijo? En los principios estamos iguales. Lo que difieren son las estrategias y las tácticas de cómo lograr el desarrollo, la justicia y la equidad. Volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Carrión. Lo nuevo empieza con vos y te espera en Carrión. El estilo arranca en todas nuestras tiendas a nivel nacional porque la moda nace en Carrión y sigue con vos donde estés. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com destaca el dominio del narco en Honduras, entre la selva, la política y la corrupción. También puedes seguir el minuto a minuto de lo que está pasando en Venezuela. Venezuela activa su armada ante despliegue de Estados Unidos. Presidenta de la Corte Suprema de Justicia asegura que no hay rezago en extradiciones y piden 57 años de prisión por el asesinato del periodista Edwin Andino. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Jorge Vázquez escribe a través de X, me parece que la presencia de Estados Unidos en las costas de Venezuela es para evidenciar su poderío, obligar a Maduro a negociar. La prioridad es el petróleo de Venezuela y disminuir la producción, distribución y tráfico de drogas en la región. Leonor Flores, defender a Venezuela de la injerencia norteamericana es defender la independencia de toda América Latina. Fernando Núñez, no comprendo cómo les da alegría que un país invada a otro. Es lamentable esta campaña que se tienen en contra de Venezuela. Qué pecado más grande es tener petróleo. Giovanni escribe, el mismo presidente de Colombia dijo que el cártel de los soles no existe. Es más que evidente que el imperio norteamericano va detrás del petróleo, agua y oro de Venezuela. Solo me recuerdo a las excusas e inventos que dijeron los gringos en 2003 para invadir Irak. Escribe otro televidente, el petróleo que se encuentra en Guyana. También quieren reactivar todas las compañías estadounidenses que operaban antes de la nacionalización que impuso Hugo Chávez. Todo es en base al interés del petróleo. Agrecio Girón, Estados Unidos está poniendo orden en su patio trasero. Su política exterior hacia América Latina ha sido muy permisiva en las últimas décadas y eso se ve reflejado en el alto flujo de inmigrantes que hasta el año pasado llegaban a la frontera. Muchas gracias, sigue enviando sus comentarios.
Hay más mensajes, Tenemos sigamos más leyendo mensajes. Ok, tenemos más mensajes, vamos a dar lectura a otras opiniones. Marco Matamoros escribe: asustar, intimidar, evitar la huida de Maduro, proteger la democracia del mundo, bloquear la economía y asfixiar las nuevas elecciones. Maduro no toque con palo corto a Estados Unidos. Esté tranquilo porque lo jalan y gratis a New York. Brian escribe: no se equivoca Manuel Zelaya en su declaración. Ni José Manuel Sobrino, Carlón Hermano, ni él son funcionarios públicos ya. Los tres que reciben pagos de los cárteles, solo Mel está en el engranaje, pero en calidad de asesor, aunque todo el mundo sabe que es él manda más. De Honduras, dice José Mario Reyes, opina: es evidente el orden en la política exterior de Estados Unidos. Muchos gobiernos de Latinoamérica han abusado de esta confianza bilateral, a tal grado que la agresividad de Venezuela no puede pasar por alto en la región. En esos gobiernos, Venezuela, la democracia solo es buena cuando ganan elecciones. Licenciado Renato. Sí. Yo tengo la creencia de Donald Trump que es tan transaccional. Es un presidente transaccional. Si miren cuántas cosas ha hecho en estos últimos meses. Ni los aliados lo han entendido. Solo que han tenido que alinearse los aliados europeos a nivel de la OTAN, del que forma parte Estados Unidos. Y cuando ellos dicen que han financiado a la OTAN con más dinero que los propios europeos, no deja de tener razón Donald Trump. No deja de tener razón. Y con eso de Venezuela, miren ustedes, en comparación con algunos cuantos barquitos que ha mandado Estados Unidos, lo que tiene Venezuela. 337.000 es el total personal militar. Ahora dice Maduro que ha movilizado a 4.5 millones. Tiene 242 aeronaves, 133 listas para la batalla, tiene 49 aviones de combate, 27 en condiciones de operar, tan como nosotros con los F-5. No, ahí le funcionan más. Son chinos. Aquí son chinos y rusos. Los F-5 no funcionan. Son chinos y rusos. Los operativos. Usted puede dudar de la tecnología militar rusa. Yo leo bastante sobre la tecnología militar rusa. No quiero ser absoluto. No quiero ser absoluto, pero hay mucha gente que cree que la tecnología militar china no es tan fiable como aparenta. Pero nadie puede negar el peso de China y la evolución tecnológica. Pero están operativos. Correcto, así es. Tiene 49 aviones de combate, 27 en condiciones de operar, tiene 75 helicópteros, 41 de ellos listos para la batalla, tiene 103 tanques listos de 172, tiene 8.802 vehículos, de los cuales funcionan 5.281, bueno, que están listos. Tiene 48 en artillería móvil, 48, 29 listos. Artillería remolcada, 100, 60 listos. Y según Nicolás Maduro, actualmente en Venezuela hay 4 millones de milicianos en el país listos para ser desplegados. Sin embargo, estas cifras no han podido ser corroboradas por fuentes independientes al chavismo. Miren, si los Estados Unidos tiene como objetivo invadir y derrocar a Maduro, lo va a lograr. No puede hacerle frente Venezuela con este armamento que tiene a lo que tiene Estados Unidos. Es la principal potencia militar. Si no, miren lo que pasó en Irán hace poquito, sin mandar soldados a matarse o a pelear ahí en territorio de Irán. Ahí les afectó centrales nucleares. ¿Saben qué? Este humilde ciudadano de Honduras, nacido en El Porvenir, Francisco Morazán, cree que si el presidente transaccionista que le gusta el business y los negocios, sabiendo que es la principal reserva de petróleo del mundo, Venezuela, si no lo logra, algún pijeo o pijeíto va a armarles ahí. Pausa y volvemos. Y cuando digo pijeo, no lo digo en desmedro, ni la dignidad, ni el buen idioma. Es que está en la Real Academia, el pijeo. Solo vayan ahí, ¿qué quiere decir pijeo? Por eso lo digo yo, porque me gusta salirme del lenguaje tradicional. Volvemos con los García, porque lo que viene es muy importante en el análisis de ellos, que lo escucha Honduras.
Ya volvemos con Frente a Frente gracias a IPSA. 56 años liderando con calidad y garantía. Continuamos con Frente a Frente gracias a Grupo Continental Motores, el nuevo representante de Volkswagen en Honduras. Ahora, no quiero hablar aquí de similitudes, si uno es mejor que el otro, si el otro es peor que el otro, no. Pero la familia Zelaya no se debe fiar de Estados Unidos. Mire esa cosa que dijo Pamela Bondi. Pero al mismo tiempo que Pamela Bondi dice eso, también el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general Kendall, felicita a la Fuerza Naval y a la Fuerza Aérea, ¿verdad? Y recientemente, el viernes 25 de julio, por toda la labor. Sí, lo que decía Ana María Méndez de Bola, correcto. Exacto. Sí. Aquí está la carta y aquí está el pronunciamiento de la Secretaría de Defensa. Muéstralo al público. Sí, aquí está la carta. ¿Quién manda? ¿Quién envía esa carta? El general Randall. ¿Y quién es él? Es el contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, director del Departamento de Defensa. ¿Y qué es lo que dice ahí en la carta? Dice claramente que felicita a la Naval y a la Fuerza Aérea hondureña por el apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Claramente. Y a raíz de eso se pronuncia la Secretaría de Defensa de Honduras y las Fuerzas Armadas, haciendo referencia a esta carta. Y se pronunció la Cancillería y se pronuncia la Presidenta, se pronuncia el coordinador del Partido Libertad y Refundación y la candidata a la presidencia. Fernando. O sea que todos en línea. Sí, pero así decía Dejó también. Sí, lo mismo era Dejó, correcto. Pero yo creo... No, es que... No, está bien, pero... Estoy claro, Ernesto Cardenal tenía razón. Firman tratados de paz y por debajo se preparan para la guerra. El poeta y sacerdote nicaragüense. ¿Sabe, Fernando, dónde yo creo ha estado la debilidad de todos los políticos, incluyendo Libre? Que en su momento sus campañas fueron financiadas con el dinero del narcotráfico. Fernando, yo se lo digo con toda franqueza. Un diputado influyente de Libre me dijo el otro día, mientras estábamos en una pausa, mira Renato, yo no creo que fuera narcotraficante, me dice. No voy a hablar del hermano. Pero que recibió pisto para la campaña electoral y después se ven comprometidos a ayudarles a los narcos, eso es un hecho, me dice. Pero yo, narcotraficante, no lo creo, me dice. Me lo dijo un influyente diputado de Libre. Y usted sabe que le estoy hablando con la verdad. No le voy a dar el nombre porque tampoco quiero comprometer al hombre. Y yo es lo que creo que es la debilidad de nuestros políticos. Permítame entonces que haga una referencia histórica. Sí. 1948, abril del 48, hace 77 años y meses, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado en Colombia, en Bogotá, el famoso Bogotazo ahí. Allí surgen la FARC y a partir del surgimiento de la FARC, después con los arreglos de paz, empieza el Ejército de Liberación a fortalecer todo el tema de la producción y comercialización de la droga y los laboratorios, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ese hecho histórico en Colombia no podemos perderlo. Aquí, 3 de diciembre de 1978, el asesinato, el secuestro de Mario Imedio Ferray, que aparecen en junio del 79, y que es una de las causales de la caída del general Melgar, que aparecen ellos asesinados, ¿eh? Por favor, el hecho de Mata Ballesteros, con su ligazón con el cartel de Sinaloa, como en sus empresas aéreas transportaba a la Contra para que se fueran a entrenar a la finca El Búfalo, y que también transportaba armas para la Contra, en el Irán Contra famoso cuando degradan al coronel Oliver North y conectado con Pablo Escobar Gaviria, si se escapa de una cárcel. Correcto, pero ¿qué me quiere decir con esto? De que el tema estructural de la narcoactividad en Honduras ya tiene 50 años. Estoy de acuerdo con ¿verdad? ustedes, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que sucedió? Estoy de acuerdo. Penetró los juzgados de letras, penetró los registros de las personas en los municipios a nivel departamental, penetró toda la institucionalidad pública, y Juan Orlando Hernández Alvarado, ahí están las evidencias y los testimonios de cómo lo aprovecharon. ¿Cuántos carteles han habido en Honduras?
a partir del 2010. Si ya le digo, mi trabajo sobre narcoactividad, aquí está el primero, ya escrito, Fernando. 2016, y yo siempre hablé narcoactividad S.A., Sociedad Anónima, y quien se engañe en eso de creer de que son terroristas, que no, ese es el negocio principal del mundo. Pero yo aquí con todo respeto le digo, y con respeto a la familia Zelaya, así que los Zelaya antes de ser libres fueran liberales. ¿Y cómo se diferencia usted? ¿Cómo me diferencia entre Mel y Juan Orlando cuando han sido políticos con aspiraciones políticas? Y no le digo que sean narcotraficantes. Yo no le estoy diciendo que Mel es narcotraficante, pero que en algún momento recibieron pisto del narcotráfico para financiar campañas políticas, Fernando. Ese es el puntito, me parece que es la gran debilidad que tiene nuestra élite política, Fernando. No lo tiene la élite política, la tiene la élite económica, la tienen los medios de comunicación, la tienen los economistas, los profesionales, todos. Pero no trate de salvarme a la élite política, porque es la que nos gobierna, tiene el control de todo. Perdóneme, no le estoy salvando a nadie, yo no soy abogado defensor de nadie. Así es, así lo conozco, así lo conocí siempre. Lo que quiero señalar claramente es que la corrupción, al igual que la narcoactividad, que no es solamente el narcotráfico y la comercialización y la producción, es histórica. Es histórica y que penetró todo el sistema nacional. Estoy de acuerdo. Entonces no es que estoy salvando a uno, no, estoy haciendo ver un problema de carácter general que requiere de la participación del Congreso Nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Superior de Cuentas, de la Unidad de Política Limpia, de todos, requiere de todos y de los medios de comunicación. No, estoy de acuerdo, ¿verdad? Estoy de acuerdo, porque estoy de acuerdo. hay medios que también han sido financiados, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí se está metiendo a camisa de 11.000 para yo. No, ahí. no estoy hablando de los de mi primo Ferrari, ¿no? Ah, bueno, Ferrari. bueno, está bien que lo aclare, permíteme que estoy Pero en un lo momento que histórico. también quiero decir es que los grupos de poder fáctico en Honduras, igual que en otras partes del mundo, del sur global, hay muchos que son herodianos, que como Herodes, como decía el historiador Arnold Toynbee, piensan como la metrópoli y defienden los intereses de la metrópoli. Y por eso Günter Frank le llamó lumpenburguesía, una burguesía dependiente de lo que dice la metrópoli, de lo que dice el centro. Entonces, por eso que el sur global tenemos que recurrir a nuestros principios constitucionales de autodeterminación, de soberanía y, como dice el artículo 15, el derecho internacional público y defender el multilateralismo en diferentes expresiones. No que la OEA o que el SICA o que el Parlamento Centroamericano o que Naciones Unidas, también el ALBA, la ALBA y otras expresiones. Acordémonos que Estados Unidos traicionó a América Latina cuando las Malvinas en Argentina y prácticamente el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, suscrito también en el 48, desapareció. Fernando, pero y así mira, puede desaparecer pero yo te voy a la OTAN. decir algo, me voy a raspar, pero tampoco somos santos. No, yo conozco la historia de Estados Unidos. Ni yo que soy curita, soy santo. Sí, correcto. Tampoco somos santos. Fíjate que yo hasta esta altura creo que en sus buenos tiempos, Fidel Castro, y en sus malos tiempos, ayudaba a que le metieran droga a los gringos. Ahora, mi problema es, y mi reflexión es, ¿por qué la juventud de Estados Unidos se ha vuelto consumista de droga? Algo disfuncional tiene que estar pasando en Estados Unidos. Claro que Creo que viven tan bien, que las emociones viviendo tan bien y dentro de la legalidad se terminaron y ahora andan buscando complacerse de otras formas. Correcto, Pero, y en vez de dedicar tanto dinero a las armas, a las guerras, deberían dedicarlo a la salud preventiva. Pero te digo algo, porque es un tema de yo salud. creo que algunos gobiernos de izquierda y el de Fidel Castro incluido facilitaban ese tráfico de drogas para y de Estados extrema Unidos. derecha también. Y no descarto que ahora Venezuela haga lo mismo. Y Oliver North y Reagan. ¿Y cómo Bush. financiaron la Contra? Si no fue con drogas. Con drogas. Con drogas. Y después el Irán Gay. Y eso fue Bush y también Reagan. La familia Zelaya no se debe fiar. Mira, no se debe fiar. No se debe fiar. Porque si Ajó, yo estoy convencido que Ajó lo metieron no porque era un narcotraficante, sino porque recibió pisto del narcotráfico para financiar su campaña. Y no descartaría que Libre en su momento, cuando eran liberales o siendo libres,
habían sido financiados sus campañas, sino el video de Carmón. Cuando vemos el caso de Mario y Mary Ferrari, que estaba metido el coronel Leonidas Torres Arias, el coronel Ramón Reyes Sánchez, director de la Penitenciaría Central, el otro de Inteligencia Militar, Juan Ángel Barahona, jefe de la Policía Internacional Interpol, el coronel Armando Calidonio, del DIN, el famoso DIN, Dirección Nacional, y el capitán Carlos Cuello, por favor, ya estamos hablando de los poderes fácticos, de los poderes reales. Ok, pero que me dice Omar, quisiera participar cuando usted dice los García en frente a frente, pero uno de los García está ahí frenado. No he frenado, es que me pareció interesante, porque yo conozco a este hombre desde hace muchas décadas. No, yo sé, pero yo quiero, por constancia histórica... Y después la pausa, sí. Por constancia histórica, el pueblo hondureño, a mí se me invitó a este programa a hablar qué busca los Estados Unidos. Lo hemos hablado, ¿no? Y... quiero ser enfático, mi formación me obliga a decir lo que tengo que decir. A mí no me mueve nada de otro tipo de cosas. Aquí he estado en su programa 2 veces, mientras todo el mundo le decía de que Donald Trump no iba a ser presidente, yo le dije, aquí va a ser presidente Donald Trump. Pero no ha estado 2 veces, ha estado 14 veces con esta, las llevo contadas. En las 2 veces con respecto a que si quedaba Trump. Y ojalá me puedan ver más de cerca. Esto va a terminar en una confrontación armada. ¿Estados Unidos y Venezuela? Sí. Estados Unidos. Siendo conferencista del Consejo Interamericano de Defensa, tiene información de primera mano. Estados Unidos va a regresar con un candado tan fuerte para asegurarse que el petróleo y el gas suramericano no tengan problemas ellos en los próximos 50 años. Y por eso tenemos a una Francia que ahí está, vemos a un Brasil que tiene un pacto militar con Guyana, y creo que en lo personal, según mi análisis sistémico, el señor Maduro, al estar tan cercado, va a usar una herramienta que utilizan casi algunos que están en el poder, y es hacer una confrontación que no la va a hacer Estados Unidos, la va a hacer el señor Maduro, para asegurarse ese nacionalismo y que lo defiendan. Casi siempre hacen eso, Gaddafi, Saddam Hussein lo hizo también, el triunvirato militar de Argentina para asegurarse que ellos invadieron las Malvinas. Casi siempre lo hacen y es muy probable que pueda haber una confrontación con Guyana. Guyana es una nación muy interesante. Personalmente conozco al presidente de Guyana, Mohamed. Entonces, Mohamed Irkan Ali es musulmán, por eso Trinidad y Tobago ahorita está diciendo que va, porque Trinidad y Tobago tiene una alta presencia musulmana. Trinidad y Tobago se convirtió en el país que más voluntarios fueron a pelear contra el imperialismo y todo, musulmanes. Lo que estoy interpretando, lo que está diciendo Omar García, que entonces no es por drogas que Estados Unidos está ahí con embarcaciones frente a las costas de Venezuela. El análisis gringo es bien fino porque está agarrando 4 aspectos de expresión de poder social, económico, militar y político. Lo está haciendo y tiene un efecto dominó. Con la caída de Maduro habrá un efecto dominó en Centroamérica muy fuerte. Eso está en el banco. Eso está en el banco. Y el despliegue del Comando Sur, nos hemos planteado solo Venezuela, también va a ser hacia México. Y por eso México... Están diciendo varias personas que eso sería una declaratoria de guerra, por eso ha quedado acá. Y Sheinbaum tiene una forma muy peculiar de enfrentarlo, totalmente a lo que dice Maduro. Aquí no nos perdamos. La situación de resolución que ha buscado los Estados Unidos, yo calculo que a final de año estará bien definido, tendrá un efecto sobre los cuadros de poder de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela. Probablemente. Y entonces... Probablemente. Pero al final lo que quieren los gringos es garantizarse petróleo crudo para procesarlo en el Golfo y gas. Gas, eso. Número 2, una situación de establecer ya una presencia de naciones no hostiles hacia los Estados Unidos, porque quien está mandando es MAGA. Y MAGA, que no son republicanos ni demócratas, ellos tienen una situación directa contra la hostilidad que se manifiesta hacia los norteamericanos. Bueno, ahí lo dejo por cuestiones de tiempo. Entonces me parece un escenario, el de la guerra aquella, donde decían
vamos a tronarnos a Saddam Hussein Pero porque hay ese que hombre ver tiene armas ofensivas. cuál hostilidad y frente a qué cosas. Sí. No es una hostilidad frente al pueblo de Estados Pero Unidos. para eso, en para absoluto. que nosotros no caigamos, no debimos estar embarrados con drogas, élite política. Es correcto. Ahora van a pagar las consecuencias todos los que financiaron las campañas políticas con el narcotráfico. Pausa, volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Continuamos con Frente a Frente, gracias a Banco Atlántida, número 1 en depósitos. En Banco Atlántida, tu esfuerzo está seguro. Rick dice erradicar el máximo exponente del socialismo en Latinoamérica y de remate salir beneficiado